Para entender esto, hoy debemos retroceder hasta 1979, cuando Bernie Ecclestone y BMW crearon la serie BMW M1 Procar. En ella, los mejores pilotos de Fórmula 1 se enfrentaban pilotando M1 idénticos. Eran esas carreras de soporte y promoción que se celebraban antes de cada gran premio. Niki Lauda ganó el trofeo Procar de 1979, Nelson Piquet el de 1980, y durante 2 años aquella serie fue tan espectacular que a veces eclipsaba incluso la propia carrera del domingo. Porque ver a los mejores pilotos del mundo peleando en vehículos exactamente iguales y en carreras de sprint era entretenimiento puro y sin complicaciones estratégicas y obviamente sin el yugo tecnológico o presupuestario de los equipos. 6 años después, para 1987, Ecclestone convence a Max Mosley de resucitar aquel concepto, pero con un giro completamente diferente. Esta vez, los vehículos no serían deportivos exóticos, sino berlinas de 4 puertas que pareciesen recién salidas de un concesionario. Sin embargo, en su interior estarían formadas por chasis de carbono y motores de Fórmula 1 atmosféricos de 3.5 litros. Así que las reglas eran claras: mantener la silueta de un vehículo de producción con un mínimo de 25.000 unidades fabricadas al año y con modificaciones exteriores casi nulas, salvo algunos apéndices discretos. El resto sería libre, suspensiones de gran premio y motores, como os digo, que pudieran girar hasta las 13.000 revoluciones con un peso mínimo de 750 kilos. La idea de Ecclestone original, su ambición, era que BMW, Mercedes, Honda y Alfa Romeo, todos ellos, se lanzaran al proyecto para así crear parrillas de hasta 20 vehículos. Y por supuesto en ellas, los mejores pilotos de Fórmula 1 correrían antes de cada gran premio del domingo, repitiendo así la magia del M1 Procar, pero a una escala industrial. El problema aquí fue que nadie mordió el anzuelo. BMW se negó tras salirse del motorsport en 1983 de forma oficial. Mercedes estaba involucrada de lleno en su programa de resistencia y Honda consideró que los costes no le serían rentables, cuando ya precisamente estaban arrasando suministrándole motores a McLaren. Al final, todas las marcas se echaron atrás, salvo Alfa Romeo. Y la razón tiene que ver con el orgullo industrial y con un motor huérfano. En 1987, Fiat había cancelado el programa de Fórmula 1 de Alfa Romeo tras darse algunos conflictos internos con Ferrari. Pero Vittorio Guidella, el responsable de la integración de la marca en el grupo Fiat, insistió en que Alfa tenía que seguir compitiendo. Cesare Fiorio, recién nombrado director de Alfa Corse, descartó volver a la Fórmula 1, y cuando Ecclestone le presentó el Procar, vio la oportunidad perfecta porque Alfa tenía justo lo necesario para ello. Un motor de Fórmula 1 que había sido diseñado para Ligier. Un V10 completamente virgen, ya que jamás había rodado ni una sola vuelta en un gran premio, porque Fiat había roto el acuerdo antes de que empezara la temporada, antes de que este bloque completara ni una sola vuelta oficial en un gran premio. Menuda historia os traigo hoy, compañeros. Si aún no la tenéis, echadle un vistazo a la Biblia del Motorsport, el libro, la guía que he construido detallando toda la historia, reglamentos y curiosidades de prácticamente todas las disciplinas del motorsport. Tenéis turismos, rallies, Fórmula 1, Dakar, copas monomarca, pilotos y vehículos emblemáticos. Esto os va a hacer ahorrar un tiempo brutal en búsquedas, porque lo tenéis todo perfectamente explicado, ordenado y a mano. Para adquirirla tenéis el enlace en la descripción. ...9 de septiembre de 1988... Circuito de Monza, el templo de la velocidad. Sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Italia. Las gradas están repletas de tifosi, esperando ver a sus pilotos calentar motores antes de la clasificación. Pero entre sesión y sesión, la organización anuncia algo extraño. Una demostración protagonizada por un vehículo de calle. La gente no entiende nada hasta que en la recta principal aparece un Alfa Romeo 164. Una enorme berlina roja de 4 puertas y líneas angulares Pininfarina. Vamos, que casi parecía una unidad recién salida del concesionario de Arese. Pero aquí hay detalles que no encajaban. Un alerón trasero bastante discreto y unos enormes neumáticos slicks que está calzando el vehículo. Riccardo Patrese está al volante, el mismo que minutos antes conducía su Williams Jude y que ahora va metido en lo que parece un vehículo de ejecutivo italiano.
Patrese pisa fondo a la salida de la parabólica y entonces todo el mundo lo entiende. El sonido que sale de ese conjunto no es su natural, ni de lejos. Es un alarido agudo y metálico, como de un V10 de Fórmula 1 girando a más de 12.000 revoluciones por minuto. Es inconfundible. Durante la vuelta de calentamiento, Patrese había rodado casi al ralentí, haciendo que el coche pareciera un 164 normal, y provocando incluso algunos pitos de los tifosi que pensaban que aquello era una broma pesada, ¿no? Pero al abrir gas a fondo, el estruendo fue tan repentino y violento que la gente, en la recta principal, se echó hacia atrás por puro instinto. El 164 vuela por la recta principal a 250, 280, 300, hasta que los cronos marcan 340 por hora antes de la frenada en la primera variante. Está rodando a velocidades que igualan a los monoplazas que correrán el domingo. Lo que parece una berlina familiar es en realidad una mentira perfecta. Las líneas de cierre de las puertas traseras están pintadas sobre la fibra de carbono maciza y las manetas de las puertas son falsas, están moldeadas en el composite y la carrocería, la cual se divide en 3 secciones: la parte central del habitáculo fijo y el frontal y la parte trasera desmontables mediante cierres de liberación rápida. Ahí lo tenéis en pantalla. Incluso la carcasa trasera incorporaba unos asientos falsos para que quien se asomase por los cristales, la berlina pareciese no esconder un secreto temible en aquella parte trasera. Estamos ante el nacimiento de una leyenda condenada a morir antes de dar su primera vuelta oficial. Y lo que sonaba ahí detrás era precisamente el V1035, era la joya del 164 Procar. Aunque hay que decir que este motor sin un chasis a su altura habría seguido siendo un experimento huérfano. Veréis, Bernie Ecclestone ofreció los servicios de Brabham para construir este chasis bajo el código interno Brabham BT57, usando las mismas técnicas de manufactura que estaban desarrollando para sus propios monoplazas de Gran Premio. Cada uno de los 2 prototipos 164 Procar construidos le costó a Alfa Romeo más de $350.000 de la época, una cifra astronómica para un vehículo que jamás llegaría a competir. El resultado fue un monocasco de fibra de carbono y Kevlar con una jaula de seguridad integrada directamente en el composite. La estructura central era un túnel de carbono macizo al que se le unían todos los componentes de suspensión, con anclajes de titanio. El empaquetamiento era tan denso que Tommy Ross, el mecánico jefe de Brabham, tuvo que fabricarse un soporte giratorio especial para poder trabajar en el vehículo, boca abajo. Era la única forma de ajustar las tripas de aquella bestia. Después venía el desafío más brutal: atornillar un motor de Fórmula 1 en el espacio donde normalmente irían los asientos traseros de una berlina de 4 puertas. Aunque Patrese rodó solo, el chasis era técnicamente un biplaza, permitiendo montar un segundo asiento a la izquierda del piloto, convirtiéndolo en el taxi más aterrador del mundo. Como veis en pantalla, la ubicación del piloto en el lado derecho del habitáculo respondía a una optimización estratégica que combinaba la precisión técnica con la seguridad operativa. Por un lado, esta posición garantizaba una visibilidad máxima del vértice en las curvas de circuitos horarios, y esto permitía trazar trayectorias exactas a velocidades extremas, y por otro lado facilitaba la interacción logística superior en la zona de boxes. El V1035 quedaba montado en posición central trasera, justo detrás de la nuca del piloto, exactamente como en cualquier monoplaza, lo que significaba que Patrese tenía los 620 caballos gritando a menos de 1,5 metros de su cabeza. La experiencia auditiva dentro del habitáculo era tan intensa que algunos ingenieros que lo probaron salían con los oídos tumbando, incluso llevando el casco integral, porque el sonido del V10 rebotaba contra las paredes del habitáculo cerrado creando una cámara de resonancia que amplificaba cada frecuencia del motor. Y ahí estaba, nacido sobre una bancada de 72 grados, 3.5 litros y 4 válvulas por cilindro con doble árbol de levas por culata. Estamos ante el primer V10 moderno de la historia, cuando toda la parrilla de la Fórmula 1 aún seguía utilizando bloques turbo, V8 y V12 aspirados. Aquí, para reducir las masas rotacionales al mínimo, el motor utilizaba un volante de inercia de titanio, permitiendo que subiera de vueltas con una violencia inaudita hasta las 13.300 revoluciones. Pino de Agostino, el ingeniero creador de esta joya, incluso llegó a diseñar una culata de 5 válvulas por cilindro, buscando el límite absoluto del flujo de gases. Y además también experimentó con variadores de fase en los 4 árboles de levas, una tecnología de ciencia ficción para 1987.
De Agostino había diseñado esta obra maestra aquel año para Ligier, pero Fiat, como os anticipé, canceló el programa de Fórmula 1 de Alfa Romeo para evitar cualquier competencia interna con Ferrari. Pero antes de montarlo, en el 164, Alfa Romeo había estado realizando algunos test, utilizando un chasis de Lancia LC2 Grupo C como mula de pruebas. Lo utilizaron bajo el código SE047. Y sería allí, durante esos test, donde descubrieron que el motor era tan extremo que las correas de distribución se rompían por las vibraciones armónicas, obligando a rediseñar todo el sistema. Giorgio Pianta, la legendaria figura en Alfa Romeo, confesó que el vehículo le intimidaba. La presión acústica dentro de la carrocería cerrada era tan brutal que hacía vibrar sus órganos internos, tal cual. ¿Y por qué este motor jamás llegó a competir en la Fórmula 1? Pues había sido una decisión real, estratégica y financiera. El grupo Fiat claramente quiso proteger a Ferrari y ahorrar recursos. Y como excusa pública para romper el contrato con Ligier, Fiat utilizó las críticas que había hecho René Arnoux al motor turbo de Alfa que Ligier usó durante la pretemporada de 1987. Arnoux dijo que ese motor era infame, inmanejable y que era una auténtica basura, básicamente. Pero es que eso no tenía nada que ver con el nuevo V10. Estamos hablando del motor turbo previo, nada que ver con este V10. Lo que pasa es que Fiat simplemente quería justificar de algún modo la ruptura del acuerdo, y si el público se tragaba esas declaraciones, pues bien. Dicho esto, la tecnología de vanguardia de Alfa Romeo, el V1035 aspirado, se quedó huérfano y nunca llegaría a debutar en la Fórmula 1 de forma oficial. El peso total del conjunto sería de 750 kilos, exactamente el mínimo del reglamento, lo que le permitía acelerar de 0 a 100 km por hora en poco más de 2 segundos, según las mediciones de Alfa Romeo en Baloco. Los Procar habían sido un concepto brillante sobre el papel. Crear una serie donde los mejores pilotos de Fórmula 1 compitiesen con vehículos que pareciesen berlinas de calle, pero con tecnología de gran premio, sonaba brillante, ¿no? Espectacular. Bernie Ecclestone estaba convencido de que los fabricantes se lanzarían al proyecto, creando parrillas de ensueño. Pero la realidad fue brutal. Nadie más se comprometió. Uno tras otro, todos los fabricantes se echaron atrás dejando a Alfa Romeo completamente sola, con 2 prototipos construidos 164 y sin ningún rival contra el que competir, convirtiendo este proyecto en una tragedia anunciada, porque construir uno de los vehículos de carreras más avanzados del mundo no servía de nada si no había nadie más en la parrilla. La demostración de Monza en septiembre de 1988 fue tanto un triunfo como una condena. Ricardo Patrese salió del vehículo después de la vuelta de demostración diciendo que la experiencia era completamente surrealista. Conducir algo que se comportaba como un monoplaza, pero con una carrocería cerrada, era como pilotar una nave espacial donde el sonido del motor rebotaba contra las paredes del habitáculo, amplificando el sonido hasta niveles casi insoportables. A finales del 88, la FIA canceló oficialmente la categoría Procar, antes de que se disputara ni una sola carrera, condenando así al 164 a convertirse en una leyenda de museo. Tras esta cancelación, Alfa intentó usar este motor V10 para un vehículo del Grupo C, llamado SE048SP. Os hablaré de este vehículo también. Pero Fiat intervino de nuevo, ordenando sustituir el V10 por un V12 de Ferrari, matando definitivamente el ADN de Alfa en el proyecto. Al final, los 2 prototipos construidos fueron consignados al Museo Alfa Romeo de Arés, donde permanecen hasta día de hoy. Uno es completamente funcional y todavía se arranca, poniéndole los pelos de punta a todo aquel que está en su presencia. Y el otro es usado como unidad de repuestos y de exhibición. Ecclestone terminó por vender Brabham a Alfa Romeo en el 88, pero ya era tarde, porque el sueño del Procar había muerto, y con él la oportunidad de ver la categoría de turismos más espectacular que el motorsport pudo haber visto. Esto es un espectáculo, es como un Super Touring pre-clase 2, pero con tecnología de Fórmula 1 totalmente, o sea, una salvajada. Decidme qué os ha parecido el vídeo, sí que este modelo es bastante más conocido que otros así más raros que he traído. Me podéis apoyar con un like si os ha gustado, podéis darle al hype y podéis haceros miembros del canal por €1 al mes para que esto pueda continuar. Mil gracias a todos y nos vemos como siempre al otro lado, a las 21:00. Un abrazo, mi gente.